Hola, bienvenidos a una entrega sobre ciencia cognitiva. A continuación, veremos todo lo relacionado con la memoria y las técnicas de aprendizaje. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. De acuerdo con la neurociencia, la memoria surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que genera redes neuronales, lo que se conoce como potenciación a largo plazo. La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el alcance temporal, se clasifica convencionalmente en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo corresponde a la consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente, mientras que la memoria a largo plazo es la consecuencia de un reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y la síntesis de las proteínas correspondientes. El hipocampo es una estructura del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. Un ejemplo que sustenta lo antes mencionado es la enfermedad de Alzheimer, que ataca las neuronas del hipocampo, lo que causa que la persona vaya perdiendo memoria y ni siquiera recuerde en muchas ocasiones a sus familiares. En términos prácticos, la memoria, o mejor, los recuerdos, son la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de memoria y de aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado. El cerebro humano de un individuo adulto estándar contiene unas 100.000 millones de neuronas y unas 100.000 billones de interconexiones entre estas. Aunque a ciencia cierta se desconoce la capacidad de memoria del cerebro, puesto que no se dispone de ningún medio fiable para poder calcularlo. Las estimaciones varían entre 1 y 10 terabytes. Según Carl Sagan, tenemos la capacidad de almacenar en nuestra mente información equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia. En el proceso de almacenamiento de los conocimientos en la memoria es posible diferenciar las siguientes fases. Primero, codificación o registro. Corresponde a la transformación de la información sensorial en elementos reconocibles y manipulables por la memoria mediante códigos verbales, ejemplo, palabras, números y letras. Y también códigos visuales, ejemplo, imágenes y figuras. Esta codificación no es neutra, sino que de toda la información sensorial que llega, se selecciona la que interesa y se interpreta de acuerdo con vivencias e ideas anteriores. En esta operación influyen de manera decisiva la atención y concentración. Algunos obstáculos para la atención y la concentración son las distracciones externas, por ejemplo, las conversaciones, el radio, la televisión, ruidos y demás. También las distracciones internas, por ejemplo, las preocupaciones, la indecisión, problemas personales, la falta de interés. Y adicional las distracciones fisiológicas, por ejemplo, la fatiga física, la dieta, el sueño y enfermedades. La siguiente fase la conocemos como almacenamiento. Corresponde a la retención de la información con el fin de conservarla y recuperarla cuando sea necesario. Según donde se guarden, los datos permanecerán más o menos tiempo en la memoria, desde unos segundos hasta toda la vida. Y para finalizar, la fase de recuperación, recuerdo o colección. Esta corresponde a la localización y reactualización de la información almacenada. Esto es a lo que llamamos recordar, es decir, evocar y reconocer la información adquirida y almacenada en la memoria. La recuperación significa traer a la conciencia la información. Hola, ahora seguimos con una breve definición sobre la memoria sensorial. Se denomina memoria sensorial a la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Constituye la fase inicial del desarrollo del proceso de la atención. Esta memoria tiene gran capacidad de procesar gran cantidad de información a la vez, aunque durante un tiempo muy breve. Existe una serie de almacenes de información provenientes de los distintos sentidos que prolongan la duración del estímulo. Esto facilita generalmente su procesamiento en la llamada memoria operativa. Los almacenes más estudiados han sido los sentidos de la vista y el oído. El almacén icónico se encarga de recibir la percepción visual
Se considera un depósito de gran capacidad en la cual la información almacenada es una representación isomorfónica o con la misma estructura de la realidad de carácter puramente físico y no categórico. Esta estructura es capaz de mantener 9 elementos aproximadamente por un intervalo de tiempo muy corto, alrededor de 250 milisegundos. Los elementos que finalmente se transfieren a la memoria operativa serán aquellos que el individuo preste atención. La memoria a corto plazo es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual está interactuando con el ambiente, aunque esta información es más duradera que la almacenada en las memorias sensoriales, está limitada a aproximadamente 7 elementos durante 30 segundos, si no se repasa a lo que también se denomina como el spa de la memoria. Esta limitación de capacidad se pone de manifiesto en los efectos de primicia y ultimidad. Cuando a un grupo de personas se le presenta una lista de elementos, palabras, dibujos, acciones, etc., para que sean memorizados al cabo de un breve lapso, recuerde con mayor facilidad aquellos ítems que representaron al principio, primicia, o los que presentaron al final, recencia o ultimidad de la lista, pero no los intermedios. El efecto de primicia disminuye al aumentar la longitud de la lista, no así el de la ultimidad. La explicación que se da a estos datos es que la persona puede repasar mentalmente los primeros elementos hasta almacenarlos en la memoria a largo plazo, y el camino no se puede procesar en los elementos intermedios. Los últimos ítems, por su parte, pertenecen en la memoria operativa tras finalizar la fase de aprendizaje, por lo que estaría accesible a la hora de recordar la lista. Las funciones generales de este sistema de memoria abarcan la retención de la información en el apoyo del aprendizaje de nuevo conocimiento, la comprensión del ambiente en un momento dado, la formulación de metas inmediatas y la resolución de problemas. Debido a estas limitaciones de capacidad, cuando una persona realiza una determinada función, las demás no se podrán llevar a cabo en este momento. Continuamos con la memoria a largo plazo, que corresponde a un almacén al que hace referencia cuando comúnmente hablamos de memoria en general. Es donde almacenan los recuerdos vividos, nuestros conocimientos acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategias de actuaciones, etc. Dispone la capacidad de conocimiento y contiene información en distinta naturaleza. Se considera la base de datos en la que se inserta la información a través de la memoria operativa para usarla posteriormente. Una primera extensión considerada dentro de la memoria a largo plazo es la que establece el modelo de Eschertz en 1992 entre la memoria declarativa y la memoria no declarativa, conocida como la procedimental. La memoria declarativa es aquella en la que almacena información sobre hechos, mientras la memoria no declarativa nos sirve para almacenar información basada sobre procedimientos y las estrategias que permiten interactuar con el medio ambiente, pero cuya puesta en marcha tiene lugar de manera inconsistente, automática, resultando prácticamente imposible su verbalización. Ahora seguimos con las técnicas para mejorar la memoria, pero antes de abordarlas, vamos a explicar brevemente cómo es el proceso de aprendizaje a partir de la memoria de trabajo. Nuestro medio ambiente es muy rico en información tanto visual como auditiva. Es el medio por el cual llega la información a nuestro cerebro. La memoria de trabajo es esencial para todas las características de aprendizaje y se encuentra ubicada en la corteza prefrontal. Aquí encontramos las funciones ejecutivas, incluida la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un depósito de memoria a corto plazo, responsable de mantener, manipular y combinar la información con la memoria de largo plazo. Es decir, a la memoria de trabajo llega toda la información del exterior, tanto visual como auditiva. Luego se procesa, se manipula y se combina con la información de la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo tiene unas características y la primera de ellas es que es bastante limitada. Es decir, tiene muy poco espacio de almacenamiento
y no toda la información que se percibe del exterior se puede retener ni acumular en la memoria de trabajo. Otra característica de la memoria de trabajo es que la información que se percibe dura muy poco tiempo. Madeley dividió la memoria de trabajo en tres partes. El bucle fonológico, que corresponde a la información que llega al cerebro por medio auditivo, y la agenda visoespacial, que corresponde a la información que llega al cerebro por medio visual. Estas dos partes que acabamos de mencionar son las que llegan directo a nuestra memoria de trabajo. Y la tercera parte, que es el sistema ejecutivo central, es la que brinda prioridad a la información para procesarla y combinarla con la información de la memoria de largo plazo. No toda la información puede llegar a la memoria de corto plazo, en vista de su capacidad limitada, ya que se puede saturar muy fácilmente si llega mucha información auditiva o visual del exterior, desencadenando posibles consecuencias como la pérdida de interés, la distracción y el no aprendizaje. La memoria de trabajo tiene una capacidad limitada de retención de información. Esta información se retiene aproximadamente de 30 a 40 segundos. Por tal razón, cuando se necesita aprender una secuencia de números de forma inmediata, es necesario repetirla varias veces antes de percibir una distracción y que nos haga olvidar el número. Por ejemplo, los números telefónicos no tienen más de 7 dígitos porque precisamente la memoria de trabajo no es capaz de retener más de esa información. De acuerdo con lo anterior, se ha diseñado varias técnicas para mejorar la memoria. Estas técnicas tienen el objetivo de retener la información de acuerdo con unos procesos. No necesariamente quiere decir que con estas técnicas vamos a retener más información en la memoria de corto plazo. Lo que se busca con las técnicas es crear unos procesos para combinar la memoria de largo plazo con la memoria de corto plazo. Encontramos muchas técnicas como la PQRST, la técnica SQ4R, la técnica Opler, la técnica LOCI y la técnica de estudio clase. Y seguramente vamos a encontrar muchísimas técnicas más. Cada una de estas técnicas tiene su proceso específico que nos puede ayudar a retener la información, combinando la información de largo plazo con la información de corto plazo. Las técnicas que vemos aquí son técnicas para el aprendizaje. A continuación, vamos a ver una técnica para recordar números. Para la memoria, es más fácil recordar una palabra que una secuencia de números. Con esta técnica, lo que se busca es asignar a cada dígito una letra en específico y con estas letras formar una palabra. Con esto, en el momento que se necesite recordar el número, lo podemos asociar con la palabra que se aprendió. Estas palabras, como ya se encuentran guardadas en la memoria de largo plazo, podemos recordarlas fácilmente y proceder el proceso contrario de interpretar cada letra con los dígitos para volver a recordar el número. Así como esta técnica, se pueden encontrar muchas más de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada persona para llevar a cabo su proceso de aprendizaje. A continuación, las referencias bibliográficas. Espero les haya gustado. Las personas que acabas de escuchar son Diana Salinas, Cristian Barajas y Francisco López. Muchas gracias.